Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Leíamos este discurso de Esteban muy interesante, capítulo 7, del 1 al 64. Imagínense, entonces aquí tenemos un vasto discurso donde vemos toda la historia de Israel, en realidad cómo va pasando. Llegamos hasta el versículo, en realidad es el versículo 60, del 1 al 60. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en voz alta: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Termina entonces este discurso con la lapidación de Esteban, el capítulo 7. En el 53 termina el discurso de por sí. Luego, desde el 54, al oír esto, dice, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y así continúa, ¿verdad? Entonces, hasta que lo maten, es decir, en el versículo 60 del capítulo 7, Hechos de los Apóstoles. Nosotros estábamos iniciando, el sumo sacerdote preguntó a Esteban: ¿es verdad lo que estos dicen? Él respondió: hermanos y padres. Ya hemos reflexionado sobre estas dos palabritas muy interesantes. Escuchen: el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham. Ya dijimos, también se acentúa toda la historia de la salvación que comienza desde Abraham, la historia, Génesis capítulo 12. En realidad, desde Harán, que sería el capítulo 11, cuando aún estaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán. Ahí está justamente este nombre, esto aparece en el capítulo 11. En el capítulo 12, 1 y 3, es sobre todo el llamado. Deja tu tierra, deja tu familia, tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Aquí nosotros encontramos ese envío de parte de Dios a Abraham y dijo: abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré. Desde el versículo 4, Abraham salió de Caldea para establecerse en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios le ordenó que se trasladara a este país, donde ustedes ahora están viviendo. Él no le dio nada en propiedad, ni siquiera un palmo de tierra, pero prometió darle en posesión este país a él y después de él a sus descendientes, aunque todavía no tenía hijos. Y Dios le anunció que sus descendientes
emigrarían a una tierra extranjera y serían esclavizados y maltratados durante 400 años. Es interesante. Es toda la historia de la salvación. Entonces, hoy ya cañan de gato en huella y ya muy gebe ya acá ya mindu uimi jai qua alleva eva peñan de yara loy qua eva cueshupe bamba y acueshupe, ¿verdad? Pero es una historia hecha por el autor sagrado, por la comunidad que reflexiona toda su historia de salvación, cómo Dios fue actuando en Israel, en la religión de Israel, en la religión de los judíos. Ahora, el primer elemento, Esteban, en su respuesta, dio un panorama, decíamos, de la historia del Antiguo Testamento. No debemos pensar tampoco aquí que Esteban instruyó al Sanedrín sobre puntos de la historia judía que ignoraran, ¿verdad? O sea, sino que aquí hay otro elemento importante y sería aquella de unir el cristianismo, de decir que el cristianismo está en camino, que el cristianismo lo que está trayendo es nada más y nada menos que la propuesta del Antiguo Testamento, pero como cumplimiento en la persona de Jesús. Esteban enfatizó algunas cosas de la historia judía que quizás no habían considerado. Upeasi. Ave, ñande ya ella monamba, eva la Esteban o ella casea ñande. A un poner ñande o enfatizar, es decir, o ella cañande y ñande, pealo y coba, a pecha o y coba. Enfatizar lo que los demás, o sea, los judíos no habían considerado, que Dios nunca se confiaba a un lugar como al templo y que la gente judía tenía la costumbre de rechazar a las personas que Dios les envía. Entonces, ¿por qué? Porque primero, luego Jesús que ya fue rechazado. La comunidad cristiana haciendo esta reflexión y mirando un poco lo que había sucedido con este primer mártir ya por la causa de Jesús, que es Esteban, ahí está. Ahí le muestran y están diciendo los cristianos a los judíos que ustedes nunca le hicieron caso al Señor, es decir, siempre lo han rechazado. Que venían de Yaran, de Beikuase, Yubimba, Ebe, Pemboy para, en síntesis, esta creencia o este afirmarse en el Dios, ¿verdad?, de nuestros padres. Un segundo elemento hace que nosotros entendamos que aquí no encontramos una defensa en realidad de Esteban, ¿verdad?, sino que lo que a él le interesa es proclamar la verdad sobre Jesús. Yo estoy proclamando aquí la verdad sobre Jesús. Es decir, es esa convicción personal que él entonces está transmitiendo al pueblo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, seguimos reflexionando sobre el discernimiento y hoy nos preguntamos cómo se reconoce la consolación verdadera. ¿Cómo podemos saber si buscamos el bien verdadero o nos estamos engañando? San Ignacio de Loyola nos dice que cuando el principio, el medio y el fin de los pensamientos es bueno y todo está orientado hacia el bien, es un signo de buen espíritu. En cambio, cuando los pensamientos no son buenos, nos distraen, nos agitan y nos quitan la paz, es un signo del mal espíritu. El enemigo actúa de manera engañosa y solapada. Por eso es importante examinar el origen y la verdad de nuestros pensamientos, confrontarlos y aprender de las experiencias para no repetir los mismos errores en el futuro. Darnos cuenta de lo que nos pasa es un indicio de que la gracia de Dios está trabajando en nosotros y nos ayuda a crecer en libertad interior. La consolación verdadera nos confirma en el camino que Dios quiere para nosotros,
dándonos alegría y paz. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés, el hermano de Pedro. Que este santo apóstol nos enseñe a buscar el Mesías en cada momento de nuestra vida y anunciarlo con alegría a cuantos nos rodean. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in seculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy nosotros celebramos a San Andrés, que fue apóstol. Y en esta fiesta tan importante nosotros leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 10 del 9 al 18. Hermanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura: el que cree en Él no quedará confundido, porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarlo sin creer en Él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo ir a hablar de Él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pasos de los que anuncian las buenas noticias. Queridos amigos, qué hermoso que es esto. Nosotros al celebrar hoy a San Andrés, que es un apóstol, justamente apóstol quiere decir enviado, pero al mismo tiempo sabemos muy bien que estamos en este tiempo de Adviento, primera semana. Yaburoguatajina lleva peñan de yara ñandene noy, para preparar el corazón, ñande acruña lleva, ñande con a sopererella jaoina, porque ñanduceja ya ella zemba esa va peñan de yara uñan de apuitepe, jaume enseñan de ebe y ponamia ñande pues no mi janguaisha. Y esto, queridos amigos, nosotros lo miramos, lo entendemos y sobre todo queremos comprometernos. Y por eso nos dice que con la presencia de Dios, aquí ya no hay distinción. Que no existan distinciones, queridos hermanos. Porque en la medida en que nosotros nos comprometemos, hacemos que nuestra sociedad, es decir, el reino de Dios, se haga presente en nuestra sociedad. O nuestra sociedad se convierta en la presencia de Dios, que es el reino del Señor. Pero para eso, queridos amigos, tenemos que esforzarnos. Y eso es lo que Dios hoy nos ofrece a través de esta lectura y a través de esta profecía de Isaías. Y sobre todo también hoy con esta carta que nosotros leemos y vemos cómo Pablo lo entiende, como Pablo aquí se compromete también. Él lo hace suyo, todo el Antiguo Testamento, lo pone a disposición de su comunidad, pero sobre todo ahora le exige de cierta manera. Tenemos que ser apóstoles. Tenemos que anunciar, somos enviados por el Señor para que también nosotros demos a conocer su presencia. ¿Cómo? Dice esa pregunta tan interesante. ¿Cómo vamos a conocer si es que nadie nos predica? ¿Y cómo no habrá quien predica si es que nadie se siente enviado? Entonces, hoy es el día en que cada uno de nosotros tiene que sentirse enviado por Dios, su familia, su casa, su comunidad, su iglesia, allí donde se encuentra para hacer llegar la palabra de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento
sigue volando y volando. No tiene nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar. Nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar. Nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Cansado, triste, con miedo y con hambre, pobre, mal alimentado, vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Lo demás ya será añadidura. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros tocábamos recién un segundo tema en este discurso de Esteban. Decíamos que Esteban no es que se preocupaba tanto por su autodefensa, por la defensa, a veces veo lo que sea contra los judíos, a poco convertirse o lo que sea, sino que él en todo caso estaba muy interesado simplemente en proclamar la verdad sobre Jesús. Proclamar la verdad sobre Jesús. Demostrar, decir quién es Jesús, cuál es la verdad
sobre Jesús entonces, de una manera que la gente pudiera entender. Y que en la persona de Jesús se realiza, se cumple lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, Esteban lo tiene muy clarito, o mejor dicho, el que está escribiendo, el autor sagrado, que escucha, que vive dentro de una comunidad, la comunidad que tiene su camino de fe, y la comunidad que está diciendo, entonces formamos los grupos, y aquí en los grupos es entonces donde comienzan las reflexiones, ¿verdad?, profundas, teológicas, pero son reflexiones no inventadas y habladas de no sé qué cosa, ¿verdad?, sino que de qué se está hablando y qué es lo que están buscando y qué es lo que están mirando. Están mirando, están interpretando y están buscando entender y explicar cómo es que Dios se había ya manifestado. Peñan de Yara Umaiteu y Beja lleva. Hoy cuame Eva Ecueja iba Ecuentero de Teapeco Anga, hoy coman Yahweh coma jamás upeo veruba Ecueja Jesús, Jesucristo. Jesús es entonces el Mesías. Ahí está. Estamos hablando entonces del mesianismo, estamos hablando de unas promesas. Y eso es lo que Él quiere demostrar. La verdad sobre Jesús, que Él es el Mesías. Y sobre todo que la gente pudiera entender, porque no entiende seitena, no entiende hasuillo de cuera lleva do pillaguasui. Entonces por eso ahora Esteban les está presentando y le está diciendo la verdad sobre Jesús, como le estaba diciendo, hoy cualca sea y chupecuera, que esta verdad es simplemente, como decíamos, una verdad para defenderse. Él no quiere defenderse, él no es, esa es su intención. No estaba haciendo entonces una defensa o con una sílaba refiriéndose tampoco a sus acusadores de falsos testigos. No te deshago suyo. Está en todo caso refutándoles completamente, haciendo la defensa más efectiva, que es la de presentar a Jesucristo, la de presentar el plan de salvación de Dios en síntesis. Es decir, esto es lo que Dios siempre tuvo planificado, esto es lo que Dios siempre quiso. Hana ave hoy coman gato. Ñande Yara o Weruma Ñande. Jesucristo nos ha traído esa promesa y lo ha realizado ya ahora en medio de nosotros. Hay un tercer elemento, y Esteban parece haber percibido que el viejo orden estaba pasando y que venía un nuevo orden. El viejo orden, ¿a qué se refiere? Y se refiere directamente, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, a todo lo que es el Antiguo Testamento. Todo lo que se pensaba y se reflexionaba en el Antiguo Testamento. Ahora Esteban vuelve a repensarlo, vuelve a mirarlo y lo entiende como un nuevo orden. Uñandeína, el nuevo orden. Para Yapota esto se hace particularmente claro cuando habla del templo. El templo. ¿Quién es el templo? El templo que será destruido. Varias veces escuchamos, ¿verdad?, Jesús hablando e insistiendo sobre la cuestión del templo, el templo que será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Pero y por ahí te vea con qué lindas piedras está adornada este templo. Añande yara y yo me acuerdo, pendemandu ata sereina, no quedará piedra sobre piedra. Es decir, aquí está llegando el nuevo orden. AP nuevo orden y dice peñan de yara, hoy que peñan de yara o uñan de BTV. Esta es la verdadera encarnación, es decir, Dios que entra en nuestra historia y desde esta historia en la que Él se compromete, comenzarán los cambios. Comenzarán los cambios. Esta es su preocupación, evidentemente. Ahora, el templo de por sí era muy apreciado por los judíos, pero era destinado a pasar y Esteban parecía haberlo detectado. El templo tiene que pasar.
el templo no puede continuar. Ahora Dios se aparece o Dios se hace presente, pero de una manera bien concreta, bien real, pero en el cambio del corazón del hombre, desde ese sentido espiritual profundo. Dajemos a ver con Ángela Yagueruta ante la vaca, tener la oveja, tirar la palomita, mi allá y esta, expió mis pecados por medio de esto. Sino que ahora el Señor, en esta propuesta del Nuevo Testamento, nos está diciendo, bueno, Pepe y cuyan a venir a pejar peñe penoana, peñe putazo. Bella popona janguaisha, ¿verdad? Porque Dios ya les ha dado todas las cualidades. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Francisco no se olvidó de felicitar al patriarca ecuménico de Constantinopla en la fiesta de San Andrés, patrón de esa iglesia ortodoxa. De hecho, durante la audiencia dijo que hasta allí se envió una delegación del Vaticano en señal de afecto y respeto. Mientras continuó con su catequesis semanal sobre el discernimiento. En esta ocasión explicó cómo saber si realmente se han tomado decisiones buenas. Por eso recomendó seguir el consejo de San Ignacio de Loyola, el de examinar los elementos que provocan inquietud en el alma a la hora de llevar a cabo una acción, porque el Papa dijo que podrían venir del demonio. Lo stile di lui, lo sappiamo, è di presentarsi in maniera subdola, mascherata. Parte da ciò che ci sta maggiormente a cuore e poi ci attrae a sé, a poco. Il male entra di nascosto senza che la persona se ne accorga e con il tempo la suavità diventa durezza. El Papa instó a los presentes a hacer un examen de conciencia diario para entenderse mejor. Al terminar la audiencia, los Black Blues Brothers le dieron un toque de alegría a la fría mañana que se respiraba en Roma. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Hay dos cosas fundamentales, ¿no?, que el Señor nos enseña en este pasaje del Evangelio que llamaron mucho mi atención. En primer lugar, se repite 3 veces la frase no teman. El Señor nos dice que no le temamos al hombre. El Señor también nos dice que no temamos a aquellos que matan el alma, el cuerpo. Y en tercer lugar nos dice que no temamos que Dios deje de amarnos. Y esta enseñanza del Señor a no tener miedo no solo se reduce a este texto, sino que se expresa durante todo el Evangelio de Mateo. Y hay un segundo punto que llamó mucho mi atención, y es cuando dice:
ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Este pasaje del Evangelio sin duda nos regala ese hermoso mensaje que Dios nos quiere dar, que nos ama con predilección, que nos cuida día a día, que está caminando con nosotros en cada momento de nuestra vida y nos invita una y otra vez a no tener miedo y a dejarnos confiar en Él, porque conoce cada parte de nuestro ser, conoce hasta el anhelo más profundo que hay en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón, y nos dice: no teman, porque yo estoy con ustedes, yo cuido de ustedes y los acompaño paso a paso. Pidámosle al Señor en este momento que nos regale la gracia de un corazón nuevo que sepa amarlo, que sepa buscarlo día a día, pero sobre todo que no tenga miedo de vivir la vida con ojos de fe, porque Él en cada paso cuida de cada uno de nosotros. Que sepa amarte y escuchar tu voz. Solo tu amor va dándole sentido y plenitud a mi existir. Tú conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidas de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidas de mí. Dame, Dios, un nuevo corazón que quiera hablar de ti y darte a compartir. No temeré, sé que tu amor me sostendrá, me guiará, porque conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidas de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe.
Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Y estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando sobre este capítulo 7, muy lindo, es el discurso de Esteban. Y hablábamos que aquí lo que le interesa a Esteban no es tanto, decíamos, el defenderse. Y hay un tercer elemento que estábamos tocando, y aquí es que parece que Esteban verdaderamente se da cuenta de que este viejo orden tiene que desaparecer. Todo lo que es el templo tendrá que desaparecer. Ahora viene Jesucristo, que es el nuevo orden. Vea la Ñande Yara Huerúa Ñande. Apeago y yo de Ñande Yara un día tumo aire y ya pomba bebé. Apelle Chacuague, apeñe Punuca, apeñe Putasóquena. Porque este es el verdadero nuevo orden. Todo lo que era el templo, todo lo que eran los animales que tendrían que ofrecerse, ¿verdad?, como holocausto en sustitución de mis propios pecados. Entonces, Juan, no. El Evangelio, Jesucristo, lo que nos trae es que somos nosotros mismos quienes tenemos que presentarnos en oblación, nosotros mismos quienes tenemos que sacar todo lo pecaminoso, peñanderecobeo y lleva, de nuestra manera de pensar, de nuestra forma de ser. En síntesis, aquí estamos hablando de la famosa religión baja y religión alta. La religión baja es todo aquel que confía, que mira, que espera, peñande yara, guana o yapona, la ñandella yapona. Añaja, no, y no bebe. Ñande yara todo yapo baitese, hace aguapita, kai ua tererea, janoina. Ñande yara o yapona ve a hacer eco bebe. Ñande yara se convertía, ñande yara poco hace. Ñande yara se mopiniba, ñande yara, ñande yara, ñande yara. Ñande ya puta bebe ñanoina. Y sin embargo, la teología nos está mostrando, y esa es la teología de la encarnación en realidad. Estamos tiempo de Adviento, ya reflexionamos para el Adviento, a peñan de Yara Uta, peñan de Recobebe, peñan de Yara Uta, ese es el nacimiento, esa es la natividad, esa es la Navidad. Pero vean, Yarecoa lleva los 4 domingos de Adviento o las 4 semanas, Ñamañayo, Laonte, Yaheshata, la Ñandeyara, Ñandereno, Ñande Piquituina, y Ñande Dale, Pepecuye, Pendereco, Peñe, Penugue, con Anaye, Pecambia, nada pecambia y no diga tu mo, ahí lleva Ñandeyara o Pende, pues te bendiga tu mo, Ñandeyara o Uja, Oñe encarna, hoy que vean de Virebe, Entonces, queridos amigos, cuando estamos leyendo esto, nos hace entender particularmente cuando habla del templo, era apreciado por los judíos, pero era destinado a pensar. Y todo lo que era la cuestión, cuando uno piensa bien, se da cuenta que todo lo que es del templo tendría que quedarse de lado.
Umia ojasa padrina. Esto tendrá que pasar. Y por lo tanto Esteban parecía ya haberlo detectado. Oye, esa guama, oye, su discurso es un discurso de transición. Transición. Prepara el camino para presentar a los evangelios que comienza en el siguiente capítulo de Hechos, ¿verdad? Bueno, esto entonces es muy lindo que sepamos con una versión bien amplia de todas estas dificultades que también encontramos. Primero toda una historia que se va contando, entonces una religión que aparece por aparecer nada más, ¿verdad? Nada de eso, sino que aquí encontramos lo elemental y lo fundamental. Nosotros decíamos también, ¿verdad?, por el segundo elemento, de que aquí lo que se busca no es una autodefensa o una defensa, ¿verdad?, de Esteban. Ahí lo que cae es otra cosa. Y Esteban, por lo tanto, parece que percibió en este nuevo orden que está comenzando. Y desde el versículo siguiente, ¿verdad?, que nos habla ya como un cuarto elemento, es el discurso: como estuve, no fue calculado para obtener un perdón del Sanedrín. Un discurso como este no fue calculado, no fue calculado para obtener un perdón del Sanedrín. Más bien, era una defensa del cristianismo puro como una forma de adoración. Designa, por tanto, ¿verdad?, todo lo que encontramos aquí, nos está diciendo simplemente que con esto, entre comillas, nosotros defendemos el cristianismo. ¿Cómo se defiende el cristianismo? No tanto porque comenzamos a luchar, ¿verdad? Hay muchos que se vuelven apologetas, ¿verdad? O sea, les interesa la apologética, ¿verdad? Entonces siempre como una lucha contra el otro, procurándose denigrar uno al otro, etc. Pero en realidad lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿cuál es la mejor forma de apología? Enseñar la verdad, que se conozca la verdad. Y tal vez por ahí entra un poco de vez en cuando una metodología apologética, ¿verdad? Pero no hace falta, ¿verdad? Si es que uno verdaderamente entiende, sabe y procura llegar al corazón, llegar a la mente, al entendimiento, que la gente pueda entender. ¿Pero qué va a entender? Para eso necesitamos formarnos. Entonces no hace falta ninguna apología, tener que estar peleándote contra los otros, que esto, para denigrarse los unos a los otros, y al final salimos todos golpeados, ¿verdad? Por cosas más bien de un lenguaje en cuanto a una definición, o principios, o preceptos. Aquí lo importante entonces es lo que nos dice: una defensa del cristianismo puro como una forma de adoración. Esa es la mejor manera de defender el cristianismo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. Que el verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada.
corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, me has llenado de gozo. Oh, 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 oh. Me has llenado de gozo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el discurso de Esteban. Aquí encontramos la promesa de Dios a Abraham. Varones, hermanos y padres, escuchen, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán.
Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual, ¿qué cosa? Nosotros habitamos ahora. Esto es lo que quiere subrayar, mirá. Ahora nosotros estamos habitando en esta tierra y desde aquí tenemos que conocer nuestra historia. Este que es un libro pedagógico. Como veo, soy yo y soy yo. Muy de ella yuinamba, eres bañandeña y mejina coabe. Ya esa peague, ya esa coague. Y entonces así se va escribiendo la historia, ¿verdad? Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Esta es otra cosa interesante. Upeame etandé, upeande maena, pero con angadame dinero. De cierta manera es casi como un sentido pedagógico, ¿verdad? Es lo que el autor sagrado mira y entiende del aspecto religioso. El aspecto religioso siempre, ya saben de ayuda en cualquier religión siempre, a no ser que sea pseudo religión, es decir, falsa religión. Entonces que te presenta todo caramelito, ¿verdad? Todo lindo, todo es progreso, todo es sencillo, así como si fuese un Dios supermercado, ¿verdad? Dios supermercado. De donde mañana prendente más ese. La pei potata dente más ya, jaerande más. ¿Entiendes? Vea la Dios supermercado. Entonces ya ñembo, mañana prendente, a mí mañana ya me más sé que esto aquí. Vea el famoso evangelio de la prosperidad. Evangelio de la prosperidad. No hay por evangelio de la prosperidad. La verdadera prosperidad, queridos amigos, es cuando hacemos el camino como Dios nos manda y lo que Dios quiere de nosotros para llegar al proceso, al progreso, a la fuerza, ¿verdad? Upeala, de cierta manera, es lo de la prosperidad. Porque hay muchos, ¿verdad? Falsos, pero absolutamente falsos. Que lo único que prometen es prosperidad. Venga usted aquí con el Señor, haga esto con el Señor y todo te saldrá bien y aquello. Humillando leía el libro de Job, libro de Job. Ella lea libro de Job. Ahora como te vean las famosas prosperidades, estadoreco. Pero Job ahí va viendo ya pues la iba va evitando ya pues la iba. A lo mismo te va a añadir el rayo. Y entonces, ¿qué significa esto, queridos amigos? La respuesta la vamos a tener ahí en el capítulo 38, ¿verdad? De Job. Ahí nomás ustedes lean. Dios cómo se presenta. Dios le dice, tú eres creación. Lo que tienes que procurar es entender en la misma creación la maravillosa obra mía, es decir, la maravillosa obra de Dios. Y bueno, viste que estos elementos son esenciales y fundamentales en la vida del cristiano. Porque si no, después, queridos hermanos, nosotros apuntamos a cualquier lado. Cualquier cosa. Ya tenía apuntar, ya es ya hipotar, lleva. Que tenemos que apuntar siempre hacia una comprensión que nos lleva a la lucha, al empeño, a la decisión por salir adelante. Cuando el Señor nos está ofreciendo y cuando el Señor nos está regalando ese momento hermoso, ese momento de conversión, ese momento de encuentro con Dios. Porque eso será después entonces lo esencial, ¿verdad? Upeante oigo la ñanemo kneita, upeante oigo la ñanemo gueta, ñasehan maisha, nañatihan, nañatiniana lleva. Araca, oigo tende añante, nañatima aima. En la medida en que nos enamoramos y sabemos que este es el proyecto de Dios y que me está pidiendo y que me está, de cierta manera, exigiendo. Ella poque, anique epitate, hay cotenendre allá. Y bueno, queridos amigos, este discurso es esencial y fundamental. Son palabras claves, frases claves que el autor sagrado
nos pone en este discurso de Esteban, que es el primero que es apedreado, el primero que muere por la causa de Cristo, San Esteban. Entonces, importante que nosotros también conozcamos esto y que hagamos también nuestro camino de entrega total a Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.